detalle. Cómo evolucionó la cerveza, o el queso, o el pan, o el yogur, o el coco, algún alimento que empezó de manera primitiva y que a la fecha se siga dando. Maestra, le quería comentar que nosotros faltamos de exponer nuestra revisión del artículo de la clase pasada. Sí, tienes razón, perdón. Estaba ya tan emocionada con la cerveza que se me pasó, perdón. Sí, adelante. El artículo termina su resumen y está habilitada aula virtual, se cierra hoy a las 2 de la tarde para que lo suban. Sí, déjame ver, aquí, de hecho aquí lo tengo, perdón. Expuso el equipo de Aranza, cultivos iniciadores, dieron lo del hongos en alimentos, aceites microbianos. ¿Qué dieron ustedes, Omar? El equipo de Omar, ¿qué es lo que explicaron? Se me fue. ¿Aditivos de hongos? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Ustedes, sí, ok, sí, aromas y sabores. ¿Ustedes de qué nos van a hablar? Nos tocó colorantes alimenticios a partir de microorganismos. Ok, colorantes, ¿nada más? Nada más. Ok, adelante. Bueno, los pigmentos fermentativos alimenticios producidos por microorganismos se usan para mejorar la apariencia. En Asia se han extraído colorantes de frutas y verduras, como el azafrán y la cúrcuma. Manascus, Rhodortula, Bacillus y Achromobacter son algunos microorganismos productores de colorantes, los cuales desempeñan un papel como en alimentos, en suplementos, como anticancerígenos y probióticos. Cabe destacar que los pigmentos microbianos se están estudiando para producirlos con alto estándar y rendimiento, ya que se tienen ventajas sobre los colorantes alimentarios naturales. ¿Sí? Ay, maestra, perdón, tengo algunos problemas. Sí, no hay problema, Fernanda, esperamos. ¿Sí se escucha bien? Bueno, dentro de algunas bacterias, bueno, más bien el uso el uso de las bacterias para obtener los colorantes, se han descubierto algunos colorantes de diferentes tonalidades, ya sean amarillos, rojos rosados, y actualmente también se descubrió uno de color azul que es resistente a la luz, a la oxidación, y bueno, con esos avances pues se han ido descubiertos ciertos compuestos, y bueno, una gran ventaja que tienen los colorantes provenientes de las bacterias, de estos microorganismos, es que aparte de que, bueno, dan un buen color, no contaminan el ambiente. Y bueno, también otros microorganismos que se han utilizado actualmente y que se han ido avanzando los estudios, son los hongos. También hay varias especies que se utilizan. Bueno, también existen otros microorganismos que ayudan a los colorantes. Entre esos está la levadura, que, bueno, el artículo nos habla de que es una fuente muy buena de pigmentos microbianos, especialmente Rhodotorula y Fafia rhodocima, que son dos especies de levaduras rojas que producen carotenoides y pues son de gran interés en la industria alimenticia por su pigmento natural en la comida. Rhodotorula es el principal carotenoide que produce beta-caroteno, y pues también hay otros pigmentos de la misma especie que han llamado la atención como pigmentos, siendo el toruleno y el torularodín. Y también los
ketocarotenoides rojo anaranjado. Y bueno, ya por último, de los colorantes producidos por organismos están las microalgas, que también son una fuente potencial de colorantes en la industria de alimentos. Varias especies producen altas concentraciones de carotenoides como beta-caroteno, astaxantina y cantaxantina. Y su principal uso es para colorantes de comida. También existen ficobiliproteínas producidos por microalgas como la ficocianina y la ficoeritrina, que son usadas como colorantes para alimentos, cosméticos y farmacéuticos. Los pigmentos de color son metabolitos secundarios y son producidos principalmente después que se da la fase del crecimiento de un cultivo bacteriano, de algas o de hongos. La cantidad de pigmentos de color producidos depende directamente de la acumulación de la biomasa. Después de esto, bueno, ya en la ruta de los colorantes es importante primero aclarar que los carotenoides son un grupo de pigmentos que se dividen en carotenos y xantófilas. Se sintetizan principalmente por plantas y algas y, bueno, no se sintetizan en animales. En este caso también hay algunos microorganismos u hongos que pueden producirlos. Los carotenoides son son sintetizados principalmente por un terpenoide precursor de 5 carbonos y estos se realizan en los cloroplastos o en los cromoplastos. Para la síntesis de los carotenoides, se da con un ensamble de cadenas principales, ya sea de 30 o de 40 carbonos. En ambos casos, el ensamble enzimático se realiza con 2 cadenas de menos carbonos, ya sea de 15 carbonos o de 20. Los carotenoides más comunes son los de 40 carbonos y ambos, tanto los de 30 como 40 carbonos, en su cadena principal, se pueden metabolizar en más carotenoides o bien en más colorantes, ya sea uniéndose a aminoácidos o ácidos grasos. De igual forma, también como por ejemplo en la biosíntesis de los pigmentos, en el caso de Monascus, este se lleva a cabo por la ruta de los policétidos. En esta ruta no está del todo esclarecida, pero se sabe que se inicia con condensación de una acetilcoenzima A y una o más de malonilcoenzima A. Además de, una serie de reacciones enzimáticas y también entre los pigmentos que se utilizan, que producen Monascus, se encuentran compuestos cromóforos como hexacétidos o ácidos grasos que se pueden dividir ya sea por su color, en amarillos, naranjas o rojos, además de que también tienen pigmentos de interés como la estatina, la cual se utiliza para la hipertensión, me parece, además de monacidina A, mejor conocida como citrinina, que tiene varias características. Y también lo que sí se ha identificado en protocolos es que los pigmentos rojos de Monascus y la monacidina tienen el mismo precursor tetracétido. Sí, para la fuente de carbono son importantes los poli, oligo y algunos monosacáridos, que por ejemplo en este caso del hongo, que ya fue mencionado, Monascus, tiene mucha influencia en el crecimiento del micelio y en la producción de pigmentos. Estos, por ejemplo, los oligosacáridos y la glucosa, también la fructosa, tiene, ese tipo de carbono influye en la composición de los pigmentos y el uso de la maltosa y la glucosa, pero esto ocurre en la fermentación, produce un pigmento marrón oscuro y el de la sacarosa produce un pigmento de color rojo. Para la Tienen 2 producción de minutos, pigmento microbiano, tienen 2 sí, minutos. maestra. Ok. Para la producción de pigmento microbiano también se está influenciada por la fuente de nitrógeno, que por ejemplo el cloruro de amonio es la mejor fuente de nitrógeno para estos hongos. Y los aminoácidos como la leucina, la lisina, la valina y la metionina se han informado que tienen efectos inhibidores en la formación del pigmento hidrosoluble del pigmento de Monascus.
Por su parte, un factor que también influye en la obtención de pigmentos a través de microorganismos son los minerales, como lo es el caso del zinc. En medios de cultivo líquidos en concentraciones bajas puede detener la producción de pigmentos, mientras que en medios sólidos en concentraciones un poco más altas y combinados con magnesio, la producción de pigmentos aumenta, mientras que el micelio deja de crecer. En cuanto a la temperatura en organismos como Monascus sp y Pseudomonas, a temperaturas de 25 a 35 grados producen una buena cantidad de pigmentos, al igual que las levaduras Rhodotoruda glutinis, teniendo su mayor punto de pigmentos producidos a 32 grados centígrados. Por su parte, las bacterias marinas a 37 grados aumentan la producción de biomasa y a 30 la producción de carotenoides. Sin embargo, a 45 grados comienza la desnaturalización, ocurriendo una baja directa en la producción de biomasa. Bueno, también el pH y el tipo de fermentación influyen mucho en el tipo de pigmentos que se presentan. Por ejemplo, pues hay pigmentos que se presentan en diferentes organismos con un pH que puede ser de pequeño, de 5.5 a 6.5, hasta un rango grande de 3 a 9, al igual que el tipo de fermentación que necesitan. Aunque pues se ha probado que los dos tipos de fermentación, que son la fermentación sumergida y la fermentación en cultivo, pueden tener hasta el mismo rango de producción de pigmentos. ¿Les falta mucho? No, ya nada más algo. Concluyan rápido, por favor. Sí, bueno, para finalizar la producción de colorantes microbianos, pues ya mencionaron mucho a Monascus purpureus. Pues, aparte de todas sus propiedades que tiene, su forma de producirse es mediante dos tipos de fermentación, que es en estado sólido y en estado líquido. De forma general, se hace inoculando la cepa del hongo en el arroz y se deja incubando por un determinado periodo en condiciones controladas y luego se seca. La diferencia es que en el sólido ese puede usarse directamente y el líquido tiene que extraerse primero el colorante. Y también nos menciona la producción para Neurospora, donde existen 5 especies de hongo y se llama Oncom y la fermentación depende mucho del sustrato que se va a usar. Se puede usar como maní, arroz, tofu y dependiendo del sustrato que se use y de la cepa que se use de Neurospora se va a obtener el color del Oncom, que las hifas tienen diferentes colores y es lo que lo hace muy atractivo. Y ahora sí, ya terminamos. Ok, si se fijan, aquí hablan ya de más bacterias, pero vuelven a tomar importancia los hongos, ¿no? Que ya en los artículos anteriores como que empiezan a sobresalir. Por ahí mencionaron que obtener colorantes de microorganismos me da más ventajas que obtenerlos de otras fuentes naturales como son las plantas. ¿Qué ventaja nos da? Las compañeras que acaban de exponer, ¿qué ventaja nos da? Porque sí dijeron, ¿no? Nos da ventajas, pero ¿qué ventajas son esas? Sí, principalmente el espacio, porque es más fácil cultivar hongos. Por ejemplo, en este caso, en una charola cultivaban todos los hongos para obtener los colorantes y pues solamente se necesitaba el sustrato y mantenerlos en condiciones controladas. En cambio, pues para obtener colorantes de una planta, pues se necesita más espacio. Exacto, y no dependen del clima, tenemos condiciones controladas, menor espacio y menor tiempo, porque obviamente mientras más sencillo sea el agente biológico, el tiempo es menor. Una bacteria crece mucho más rápido o un hongo que una planta o que un animal, ¿verdad? Esas son las ventajas y es por eso que los microorganismos ya no nada más se manejan para la cuestión de obtener productos así tangibles, de que el producto sea el alcohol o el alimento modificados, sino que también se pueden obtener materias primas como los colorantes o los saborizantes a partir de ellos. Muchísimas gracias. Espero que se hayan empapado un poquito más en esto de la biotecnología, las cosas más novedosas y que veamos que lo más actual o lo más novedoso no nada más son organismos genéticamente modificados como mucha gente tiene la idea, biotecnología o biotecnología moderna, transgénicos no.
Hay otras opciones, obtener aditivos, obtener mejores alimentos, mejorar los procesos. En lugar de pasteurizar o esterilizar con calor o con temperatura, podemos usar sonicación o menor tiempo, optimizar las condiciones. Muchas gracias. Este video ya lo vimos. Nos vamos a otro producto fermentado, que es la cerveza. ¿Quién me puede decir qué es la cerveza? ¿Qué es la cerveza? Adelante. Levantó la mano, no alcanzo a ver, pero... A ver. Jessica. Jessica, adelante. Pues la cerveza es una bebida alcohólica que se realiza a base de una fermentación. Ajá. Y el vino es una bebida alcohólica que se obtiene de una fermentación también. Dame la diferencia. Pues Complementa. sería la levadura que se emplea. Los dos manejan la misma levadura, vamos a suponer. Hay una diferencia más notoria. ¿De dónde se obtiene la cerveza? De la Es una cebada. bebida alcohólica que se obtiene de una fermentación, generalmente de cebada. Ya hay una diferencia, ¿verdad? Porque los dos pueden manejar bebida alcohólica que se obtiene de una fermentación con levadura, ¿sí? Normalmente de cebada. ¿Qué otra característica tiene? Muy bien, Jessica. ¿Qué otra característica tiene la cerveza? Ustedes la prueban y pues, no sabe igual que un vino. ¿Qué característica tiene? ¿Tiene lúpulo? Lúpulo, normalmente. Exacto, Cindy, gracias. Normalmente tiene lúpulo o un sabor amargo. Gracias, Cindy. Les vamos a ver aquí alguna definición y díganme si falta algo. Esto es lo que vamos a ver en como para ubicarnos. Vamos a ver cuál es el concepto y ahorita nos dieron una idea. ¿Cuáles son las materias primas? Igual que como vimos en el pan. Vimos la definición de pan, vimos los ingredientes básicos que eran 4, vimos los procesos igual aquí. Y aquí vamos a ver algo más rico. ¿Cuál es la manera adecuada de degustar una cerveza? Y los tipos de cerveza más comunes. Entonces aquí tengo una definición, a ver si cuadra con lo que ustedes dicen. Bebida alcohólica no destilada. ¿Estamos de acuerdo? Es una diferencia. Un whisky es destilado, no. De sabor amargo. ¿Quién me da ese sabor amargo? Lo que acaba de decir Cindy, el lúpulo. Color amarillento, más o menos oscuro, que se obtiene de fermentación de cereales y aromatizada por lúpulo. Decimos cerveza, cebada, no necesariamente. No sé si se han fijado que Corona acaba de sacar una cerveza de trigo y es cerveza, aunque no sea de cebada, es cerveza. Después vamos a ver qué ventajas y desventajas me da una y otra. Entonces, aquí hay otra definición, la que a ustedes les guste más. Bebida alcohólica, coincidimos, no destilada, de sabor amargo, que se obtiene de la fermentación de cebada u otros cereales. Y que es aromatizada por el lúpulo. Prácticamente es lo mismo. Es amargo, lúpulo son las características. Aquí tenemos, es alcohólica, sabor amargo y generalmente obtenida de cebada. No necesariamente. Ahorita vemos por qué cebada. De hecho, habíamos visto algo al inicio cuando me tocó todavía darles la primera práctica. Se dice que no necesariamente fue la primera, fue una de las primeras bebidas alcohólicas fermentadas. Porque algunos dicen que fue la cerveza, otros dicen que fue el vino. Pues la uva también era un fruto que teníamos por ahí y pues igual tenían los jugos o las uvas solas y se fermentan. Al machacarlas y tomarlo el jugo, pues sale el vino. Espérenme, Se dice que su descubrimiento surgió en Mesopotamia aproximadamente 10.000 o 6.000 años, entre 10.000 y 6.000 años antes de Cristo. Dicen que fue un error al fabricar pan de cebada. Recuerden que se tenía la cebada o un cereal, los remojaban como para ablandar estos granos y después los cocinaban, pero por ahí se les pasó el tiempo, lo dejaron ahí mucho tiempo y solito empezó a burbujear. Al parecer se contaminó de levadura y les gustó mucho el aroma. Les gustó tanto que lo dejaron como para dioses o era una forma de pagar a las autoridades, como un tipo de, ¿cómo le llamaban? No impuesto. Ay, ¿cómo le llamaban? Se me fue la palabra. Ofrenda. No, eran como tributos que tenían que pagar, que sería el equivalente a nosotros ahora a los impuestos. Tenían que dar una parte. Sí, eran como ofrendas.
Sí, y era parte de las ofrendas para dioses y era parte de pagas a los soldados y autoridades. Se desarrolló en Mesopotamia, de ahí pasó, de Egipto pasa a Europa con las cruzadas, acuerden que hubo guerras ahí por las religiones, y cuando fueron a Europa, pues ahí llegó Europa, y de Europa pasa a América, pues con la conquista. En Alemania, en Europa, lo que consumían mucho era los vinos, porque ahí se cultivaba más la uva, pero por las fuertes heladas se afectaron los cultivos, pues tomó mucha fuerza la cerveza, sobre todo en Alemania, y de hecho es donde empezó más fuerte lo de la cerveza en Alemania, y vemos que de las cervezas de más prestigio, renombre, o más antiguas en el mundo son las alemanas. Entonces, cuando nos vinieron acá a la conquista, aquí vinieron los españoles, pero a Estados Unidos llegaron los ingleses, pues se llevaron la cerveza y ya de Estados Unidos pues nos llegó para acá. Entonces, así como una breve historia. Aquí vemos cuando, bueno, hacían sus machacados. En México, en el consumo de cerveza ocupa el 10º lugar más o menos. Los más consumidores, qué bueno que no estamos tan ahí los principales consumidores están Alemania, España, Francia, Austria, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos. Y aquí estás. En todo el mundo se consume cerveza. Distintas marcas, distintos tipos, distintos grados alcohólicos que vamos a ir viendo. Pero en todo el mundo hay consumo de cerveza. Entonces, pues es un producto de gran importancia industrial y mundial. Pues vamos a ver qué nos afecta. Las mejores cervezas en el mundo. No es cierto, las que mejor se venden, no las mejores, porque aquí falta Corona. Las que más se venden, pues obviamente, si tenemos países muy grandes, pues producen mayor cantidad y pues dominan. Tenemos las chinas, pero no quiere decir que sean las mejores, son las mejores vendidas. Tenemos que predominan las chinas, aquí tenemos estas, aquí tenemos las chinas y las de Estados Unidos. Y aquí tenemos algunos tipos de cervezas más conocidas, más comerciales. De Canadá, estas son de las mejores. De Holanda, esta es muy conocida. Aquí la tenemos en México. Estados Unidos, esta también la conocen, ¿no? Aquí se andan peleando. Dicen que es de Bélgica, de Checoslovaquia, de Alemania. No se ponen de acuerdo. De Canadá, esta también es muy conocida. Esta también de Estados Unidos, bueno, es parecida. De México, pues la Corona. Es muy conocida, aunque no es la mejor. De las mejores tenemos la modelo especial o las modelo la Victoria. Pero esta es de las más comerciales, son las más conocidas. Vemos que de Canadá son varias y de Estados Unidos también. Como para que nos familiaricemos. Vamos a ir viendo los ingredientes y se los menciono y voy a empezar a arrancar el proceso poco a poco. En cada proceso voy a ir metiendo cada uno de los ingredientes para ir de la par. En los ingredientes básicos tenemos malta, lúpulo, levadura y agua. Estos son los indispensables. Así como en el pan teníamos harina, agua, sal y levadura, aquí tenemos nuestros 4 ingredientes básicos. Algunas cerveceras ponen lo que le llaman aditivos, que puede ser azúcar o grits. Vamos a Corona y nos dicen, es que estos son los grits. ¿Qué son los grits? Cereales no malteados. Acuérdense aquí que la malta es un cereal fermentado. Germinado. Germinado y seco. Entonces, cuando dicen, es que el cereal está malteado, quiere decir que se puso a germinar y después se secó. Un cereal malteado es un cereal germinado y seco. Recordemos cuál es la finalidad de la germinación, que se activen enzimas. Aquí sí están poniendo cereales no malteados, es cereal así tal cual. ¿Qué va a pasar con este cereal? Que no va a tener tantas enzimas. Ahorita más adelante vemos cuál es la finalidad de poner cereales no malteados o azúcar. Vamos a ver las etapas de la elaboración de cerveza y aquí voy a empezar a ver cada ingrediente sobre la marcha. En primer lugar viene la germinación de la malta. Lo pongo entre paréntesis porque normalmente las empresas que hacen cerveza ya compran la malta. No la ponen a germinar. Corona sí tiene su malteadora, pero aparte, pone a germinar su grano y ya de ahí él mismo surte a sus demás empresas o vende incluso a otras cerveceras. Lo pongo, repito, entre paréntesis, porque muchos ya compran la malta.
Ahorita vemos que es cada uno de ellos. Ya que compré mi malta, le puedo mezclar distintos tipos de grano. Le puedo mezclar grano seco, grano caramelizado, grano tostado. Le puedo mezclar trigo. Le puedo hacer distintas mezclas dependiendo del tipo de cerveza que yo vaya a hacer. Viene una maceración. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Ustedes van a hacer estas etapas. Después viene una cocción, filtrado y refrigeración. Y una fermentación que dependiendo de la cerveza puede durar de 2 a 3 semanas o hasta más. Y después una maduración. Ahorita voy a ir tomando cada uno de ellos paso a paso. Ya que se maduró, viene el carbonatado y el embotellado. ¿Alguna duda antes de comenzar? Voy a ver la primera parte ahorita. Y en cada una de ellas, obviamente, voy a ir viendo cada ingrediente. Si viene germinación de la malta, pues aquí vamos a ver el primer ingrediente. Ya les había explicado yo, si voy muy rápido, díganme. ¿Dudas hasta ahorita, Aurora? No, maestra, todavía. Ok. Vamos a ver el primer ingrediente, que es la malta, en el primer paso, que es la germinación. Germinación u obtención de la malta. Habíamos dicho que muchos dicen que es lo que se obtiene de germinar la cebada. No es necesariamente cebada. Puede ser cualquier cereal. Lo más común es cebada. Ahorita vemos por qué. Entonces, producto que se obtiene a partir del grano de cebada, la cual se remoja para que germine y después se detiene la germinación por el secado. A ver, Cristal, dime por qué es importante que germine el grano. Y después, Ivonne, me dices por qué tenemos que secar después. Malteado implica eso, germinar, poner a germinar, remojar para que germine y después secar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la germinación, Cristal? Era para la producción de... ¿Para qué, perdón? Para la producción. Ajá. Exactamente. ¿Por qué se producen enzimas? ¿Qué es lo que pasa? No recuerdo exactamente, pero cuando se empieza a brotar la planta es cuando pues tiene como más ese requerimiento. Ajá, sí, con la humedad, oxígeno, temperatura y agua, esos 4 factores. Ojo para sus discusiones. Humedad, temperatura, agua y oxígeno. Hay humedad y agua. Lo mismo. Humedad, falta de luz, temperatura y oxígeno, se activa la síntesis de enzimas amilasas y también enzimas que van a hacer germinar el grano. Entonces, cuando germina es indicativo de que también a la par se sintetizaron enzimas. Se expresaron genes que sintetizan enzimas. ¿Sí? Hasta ahí, germinar. ¿Y por qué después tengo que detener la germinación? El seco para que ya no siga germinando. ¿Por qué? Era para detener la producción de las enzimas y dejar que pues los aromas, los sabores y todo lo que ya se había generado se conserve en el grano. Es más, sí, más que nada los aromas, para que la planta ya no siga creciendo, porque si sigue creciendo me va a gastar almidón y nutrientes. Entonces, detengo la germinación porque yo ya sé con esto ya sé que se formaron enzimas, entonces ahora tengo que frenarla, porque si no, la planta va a crecer, me va a desviar nutrientes, se va a acabar el almidón y pues no. ¿Cierto? Entonces secamos para evitar que crezca y se consuman mis sustratos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que se active la síntesis de enzimas amilasas. Tenemos el grano, se pone a remojar con oscuridad, con oxígeno y a temperatura adecuada y se va a formar estas plantulitas. Cuando la raicilla le llaman criospiro, tenga el tamaño igual al del grano, se debe de detener la fermentación, germinación. Aquí vemos, este es el criospiro, así le llaman, normalmente tiene el mismo tamaño del granito. No necesariamente cebada, puede ser cualquier cereal. Ahorita vemos qué inconvenientes o qué ventajas tiene uno de otro. Se maneja preferentemente cebada, pero puede ser trigo, maíz, sorgo. Les digo, desde el año pasado, antepasado, Corona, bueno, la cervecería Corona ha sacado una modelo especial de trigo, de trigo. Tiene algunas diferencias, tiende a ser más turbia, ahorita vemos por qué, pero puede ser cualquier cereal. ¿Por qué se maneja cebada?
Ay, la repetí. Entonces, aquí es el malteado, bla, bla, bla. Grano, malteado y tostado. En realidad, secar, y ya que sequé, yo lo puedo tostar con distintas tonalidades dependiendo de la cerveza que yo pueda hacer. Aquí está seca nada más, aquí está seca y un poquito tostada, muy tostada, y aquí sin tostar. Vean las tonalidades de secado que tengo, de secado y tostado. Aquí está seca y aquí está tostado. Aquí sequé un poquito más. Vean, ¿de qué va a depender el tipo de tostado? De la cerveza que yo quiera tener. Cada cerveza va a tener una coloración dependiendo de qué tanto toste yo. Una cerveza oscura va a tener mucho tostado. Probablemente, a lo mejor no nada más use esta cebada, a lo mejor use esta mezclada con me da una tonalidad, o este color con esta, o hago una mezcla de 3, como la van a hacer ustedes ahora que hagan la porter. Entonces, la tonalidad va a venir dependiendo de la mezcla de granos que yo haga y del tostado. Esa es la principal diferencia en los colores, el tostado. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Por qué cebada? ¿Por qué cebada y por qué no trigo y por qué no arroz? Aldo. Maestra, yo tengo una duda, perdón. Adelante. En el proceso de tostado no se consume lo que la levadura va a fermentar o no se disminuye la cantidad. Sí. 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 Entonces sí, efectivamente estás carbonizando el almidón y pues dices que me va a fermentar la levadura. Ahora que hagan cerveza se van a dar cuenta de que quizá un puñito así de la mano, para 20 litros, agarras un puñito en la mano, ¿qué serán? ¿50 gramos? Es suficiente, y el resto, no sé, de 5 kilos, como 50 gramos, la décima parte es de 5 kilos, vamos a suponer que es de este color, con que le pongas 50 gramos de te queda este color. Ah, ok, o sea que tiene mucho. Mucho, lo van a probar ahora que ustedes, de hecho, ustedes van a hacer una cerveza oscura. Tiene muchísimo, no vas a usar toda la cebada, no va a ser oscura, porque te quedaría demasiado amarga, más amarga de lo normal, y te quedaría negra. Normalmente es de un 5 a un 10%, cuando mucho, lo que pones de esto con respecto al resto. La mayoría de la cebada es esta y un puñito, por mencionarlo así, es tostada. Y con esto es suficiente para que se te ponga oscura la cerveza. Porque sí es cierto, se destruye el almidón. Pero no nada más por eso, es suficiente para que te dé el color. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué cebada? ¿Por qué cebada y no trigo? ¿Por qué cebada y no maíz? ¿Por qué cebada y no arroz? Porque era el cereal que tenía mucho almidón y no estaba siendo utilizado por otra industria. Exacto, todas tienen mucho almidón, pero esta no es tan competida. El trigo, oye, se va a encarecer la cerveza, porque el trigo es para panes, pastas, tortillas de harina, baguettes, sopas, galletas, se usa muchísimo a nivel industrial, entonces sería tener más competencia entre ella misma, puede haber carencias y se va a encarecer el producto. El maíz también es base de la alimentación. La cebada no se maneja para alimentación, para alimento de animales, igual el maíz para alimento, pero sería una competencia más, entonces no. Aparte, esto ya se los había dado cuando di la primera práctica. Su ciclo vegetativo es más corto que todos los demás cereales, entonces en un año voy a sacar varios ciclos, mientras que en el otro me tardo más. Es más resistente a sequía. Si tengo poca agua, que normalmente ya lo hay en todo el mundo, pues me tolera más y no se muere. Los otros se mueren más fácilmente. Si hace frío, como en Zacatecas, que tenemos muy bajas temperaturas, lo resiste. Si el suelo está muy salino, lo resiste. Entonces, yo lo puedo hacer con trigo, lo puedo hacer con maíz, pero va a ser un poquito más caro y tengo que tener más cuidado por estas condiciones. Aquí tenemos, si vemos, todos estos tipos de cereales se parecen. Tengo el trigo, tengo el centeno, tengo la cebada, que están... Quizá si yo veo el granito no lo identifico mucho, son muy similares. En la espiga sí se nota, estos tienen esas columnas mucho más espinudas, estas tienen menos, el trigo tiene bastante menos. Y la avena, pues bueno, esta sí es un poquito más diferente. ¿Cómo se hace el malteado? Hay que seleccionar el grano. Ahorita vemos qué tipos de granos son. Ay, perdón, están levantando la mano, no los había visto. Adelante, Omar. Le voy a preguntar que si ya ve que en Navidad hacen una cerveza que se llama Nochebuena. ¿Sabes si tiene alguna diferencia con las demás cervezas?
o solo es la mercadotecnia? No, sí, normalmente, normalmente cebada más oscura. Parte es mercadotecnia, y aparte es el tipo tiende a ser un poquito más oscura. Quiere decir que tiene malta de qué tipo. ¿Tostado o sin tostar? Pues está tostada. Está tostada. Más tostada. Sí, y esta normalmente tiende a ser un poquito más fuerte. La diferencia va a ser que va a tener malta más tostada, va a tener un poquito más de lúpulo. Se dice que es una cerveza un poquito más robusta. ¿Qué es eso de más robusta? Es una cerveza como más espesa. Le mezclan algunas, dependiendo de la marca, le mezclan un poquito de harina de trigo, porque la harina de trigo tiende a tener un poco más de proteína y eso hace que sea como más espesita. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, y es el tipo de lúpulo, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar el grano de la cerveza. Se debe de remojar. Debemos tener cámaras. Ustedes lo vieron ahorita, lo están haciendo, ya pusieron a germinar. Tenemos que tener esto va como en mallas que drene para que no se acumule el agua, porque si se acumula el agua, crecen hongos. Y tenemos que estar ventilando o moviendo constantemente esto para que no se seque la superficie y que la ventilación sea adecuada para todos, que para todos los granos. Ya que termina la germinación, se seca y se tuesta, dependiendo del tipo de tostado. Dependiendo del tipo de tostado, es el tipo de cerveza que vamos a hacer. Espérenme, déjenme atender que me está hablando. Bien, tenemos prácticamente les estoy preguntando yo qué tipo de grano. Hay varios tipos de grano. La cebada que es cervecera es esta. Orden espontáneo. Esta le llaman, me está moviendo mucho. Esta le llaman cebada de 2 carreras y esta cebada de 6 carreras. Esta es menos común, esta generalmente crece en invierno y esta crece mucho en primavera. Es la más común. ¿Por qué de 2 carreras y por qué de 6 carreras? Si vemos aquí de 2 carreras, tengo mi espiga y crece en granitos acá. 2 hileritas de granitos y en medio como una vainita. Y en esta tengo 3 de un lado y 3 de otro, 3 hileras de granos y 3 del otro, y por eso le llaman que es de 2 y de 3 carreras. ¿Qué diferencia habrá entre uno y otro? ¿Qué creen ustedes? ¿La cantidad? ¿La cantidad de qué? De almidón. Ajá. De grano. La cantidad de grano, bueno, total, tú compras, aquí en una espiga tienes más granos, pero al final de cuentas tú ya vas a comprar el grano, ¿no? Tú no lo vas a comprar en espiga. Tú vas a comprar el grano y si tomas 1 kilo de grano de y 1 kilo de grano del otro, pues va a ser igual. ¿Habrá algún tipo de diferencia en esos? Tal vez su composición, o sea, como son más granos los que se producen en una espiga, tal vez los nutrientes son diferentes porque se tienen que dividir entre más granos y entonces puede tener más o menos de algo importante, ¿no? Sí, es el tipo de grano y la composición. Ahorita les doy lo de los granos. Antes de que me pase, quiero explicarles cómo se da la maceración con un video y ahorita les paso lo de los granos. Miren, les decía yo que los granos, ustedes lo están haciendo en casa, hay que estarlos removiendo para que se airen constantemente todos, porque necesitamos oxígeno, es súper importante. Y hay que estarlos removiendo también para difundir el agua y para difundir el calor. Aquí es a nivel industrial, tenemos estas aspas que los van moviendo y removiendo. Déjenme ver, me voy a adelantar un poquito. Ah, caray. Ahora el agua es lo suficientemente pura como para combinarla con la cebada malteada y comenzar con el proceso de elaboración.
entonces sobre la acción. Maestra. Sí. Bueno. ¿Se escucha bien o no se escucha? Se escucha un poco cortado. Nada más el video. Me conecto con el teléfono. En un segundo. Perdón, me fijé que tiene apagado. A ver, ¿se escucha mejor? Sí. Que iba a decir que según yo, la cebada de 6 carreras tiene mayor contenido de enzimas y proteínas. Ajá. Entonces, al fermentar, obtenemos un mayor rendimiento. Pero el problema de esta, o problema entre comillas, es que solo se cultiva en zonas muy húmedas, a diferencia de la de 2 carreras. O sea, la de 6 carreras solo se puede cultivar en esas zonas y tiene ¿cómo se dice? Un mayor rendimiento a la hora de cultivar. Pero la de 2 carreras se puede cultivar más fácil porque no ocupas terrenos tan húmedos. Sí, fíjense bien. Entonces Sí, mucho hay de eso. ¿Me lo repites otra vez? ¿todo? Es lo que dijiste, ¿sí? Ok. Que la cebada de 6 carreras tiene mayor proteína y enzimas y por lo tanto fermenta más y mejor. Sin embargo, solo se cultiva en zonas muy húmedas o más húmedas que la de 2 carreras, pero tiene un mejor rendimiento la de 6 carreras a la hora de cultivarse, pero pues ocupa Esta tiene mayor cantidad de almidón, pero menos enzimas, ¿no? Y esta tiene menos enzimas y más almidón. Sí. Sí, exactamente. Fíjense bien, aquí estamos poniendo, sí, gracias. ¿Quién era? ¿Quién no te alcancé a ver? Omar. Fíjense bien, esta es la que pusimos aquí, que es la más común. Me estoy haciendo líos aquí. Aquí está. Esta es la más común. ¿Por qué es la más común? Porque crece más rápidamente. Omar, déjame te anoto, Omar. Crece más rápidamente. Esta nos va a dar más rendimiento, no, esta me va a dar más enzimas, pero menos rendimiento de almidón. Y esta me va a dar más almidón. No. Sí, esta me va a dar menos. Esta es más común porque tiene más almidón, pero tiene menos enzimas. Entonces, no hay problema, le pongo enzimas y asunto arreglado. Y esta me da más enzimas, pero menos almidón. Entonces, esta es la que más se maneja porque crece más rápidamente. Pero tengo el gran problema de que la cáscara tiene muchos más compuestos fenólicos. En la cáscara que tenemos compuestos fenólicos, tenemos taninos, y esos taninos influyen en el sabor de la cerveza. Una cerveza muy astringente o muy amarga es por los taninos. Es más, así como para que se ubiquen en el sabor de los taninos, si han mordido una semilla de uva, ese sabor que medio desagradable son taninos. Cáscara de nuez son taninos. Entonces, el problema de esta es la que más, como se obtiene más rápidamente y más fácilmente, esta es la que más se maneja. Pero podríamos tener una cerveza mucho más astringente. Lo que se hace durante el proceso es controlar muy bien el proceso de maceración. Tenemos que cuidarlo mucho, mucho para no extraer tantos taninos y obtener una cerveza de mejor calidad. Esta tiene menor taninos, entonces sería mucho más agradable, pero se tarda más en crecer. Y como se tarda más en crecer y me da menos rendimiento, pues es la menos común. Pero me daría una cerveza de mejor calidad porque no tengo tantos compuestos tánicos. Entonces dice, no hay problema, manejamos esta. Los taninos se desprenden cuando tenemos 70 grados, no hay problema, vamos a hacer nuestra maceración, que ahorita vamos a ver,
pero no hay que calentar a 70 grados para que no se extraigan tantos compuestos y obtener una cerveza de más o menos mejor calidad. ¿Se entiende? Y aparte, los taninos influyen mucho en la cruda, ¿no? Bueno, si tomas mucha. Sí, porque son los que te tienden a resecar. Si tú muerdes cáscara de nuez, por ejemplo, te deja como sabor de que te seca la boca, ¿no? El paladar, no nada más la garganta, la boca. A ver, chicos, ¿dudas antes de continuar? ¿Estamos viendo todavía cebada? Bien. Aquí tenemos. Vamos a tratar que el grano esté entero, que no esté roto. Si está roto, tenemos el riesgo de que pueda haber hongos. Hay daño, puede haber insectos, hongos. Normalmente el grano es redondo, es grueso, de un color amarillo claro. No sé si ustedes ya lo compraron, lo vieron por ahí. La cáscara es medio fina y un poco rizado, la cáscara pequeña, y que esté libre de microorganismos. Hay que tratar de que el grano sea uniforme, que no tengamos granos. Yo sé que puede ir uno que otro grano pequeño, pero de preferencia que el grano sea uniforme en su mayoría, porque si tengo granos grandes y pequeños, ¿qué problema podemos tener? ¿Qué pasa si tengo granos muy pequeñitos y otros granos muy grandes? ¿El tiempo de germinación va a ser diferente? Exactamente. El tiempo de germinación va a ser diferente, gracias Natalia. Van a germinar más rápidamente los pequeños, y los grandes no van a germinar. Y también el rendimiento va a ser menor, ¿no? Exactamente, yo tengo que detener mi fermentación. Si digo, es que los grandes no han germinado, pues voy a dejar que germine, pues mientras el otro va a seguir creciendo y me va a afectar el rendimiento. ¿Quién dijo lo de rendimiento? Yo, Cindy. Cindy, muchas gracias, Cindy. Exactamente, me va a afectar en mi rendimiento. Entonces, que sea uniforme, que no esté dañado, para que todos tengan la misma capacidad de tener buena absorción de agua y que todos germinen uniformemente en el mismo tiempo. Entonces, normalmente aquí tenemos el proceso, tengo la cebada, se ponen silos, pongo mis tinas de remojo, voy a remojar y voy a poner aquí con pequeñas mallas o algún sistema para que drene el excedente de agua y no se me vaya a honguear. Ya que termina la germinación, viene lo que es el horno para secar. Puedo secar o nada más, o secar y tostar. Lo dejamos, déjenme ver, ¿qué hora es? Faltan 11, lo dejamos aquí, mañana vemos este video y continuamos con lo que es el proceso de elaboración de cerveza. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿En qué práctica van ustedes en laboratorio? ¿Ya están haciendo, les toca hacer el pan esta semana? No, hasta la siguiente empezamos. Bueno, a ver si no se desfasan mucho porque nosotros ya vamos a ver cerveza. Pues lo dejamos aquí, mañana nos vemos. Déjenme ver. Gracias, maestra. Son para ver quién falta. Creo que están todos para tomar lista. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Adiós, maestra. Adiós. Gracias.